Durante la cena de Navidad, mi hijo declaró naturalmente que mi nuera iba a vivir en mi casa. Yo negué. Ella me dio una bofetada con fuerza y gritó: «¡Vieja ingrata!». No respondí nada y me retiré. En el momento en que crucé la puerta, los gritos de mi nuera resonaban detrás de mí, pero algo había cambiado para siempre. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi habitación con las manos todavía temblando, no sabía que aquella decisión desataría una guerra que revelaría quién era realmente mi familia. Y lo que descubriría después haría que esa bofetada pareciera apenas el comienzo. Déjame contarte cómo llegué hasta ese momento. Mi nombre es Teresa, tengo 67 años, y durante 40 años esta casa ha sido mi único refugio. 40 años limpiándola sola, pagándola sola, manteniéndola sola. Desde que mi esposo murió y me dejó viuda con un niño de 6 años, cada rincón de estas paredes representa un sacrificio que hice por mi hijo Fernando. Cada ventana que brilla es una cena que no comí para pagarle sus estudios. Cada habitación ordenada es un vestido que nunca compré para darle un futuro mejor. Y esa noche de Navidad, mientras las luces del árbol brillaban en mi sala y la cena que tardé 3 días en preparar se enfriaba sobre la mesa, mi hijo entró con Marlene y soltó las palabras como quien comenta el clima. «Mamá, Marlene se va a quedar aquí en la casa contigo por un tiempo». No fue una pregunta. Fue una orden disfrazada de favor. Como si mi hogar fuera un hotel donde ellos ya hubieran hecho reservación sin consultarme. Miré a Fernando buscando en sus ojos al niño que crié sola, al joven que me prometió que nunca me faltaría nada. Pero ese hombre ya no estaba ahí. En su lugar había alguien que me miraba con fastidio, como si yo fuera un estorbo en mi propia casa. «Es temporal», continuó él, sirviéndose vino como si nada. «Tenemos algunos problemas con el apartamento y Marlene necesita un lugar tranquilo. Tú tienes 4 habitaciones vacías. No veo cuál es el problema». No veo cuál es el problema. 4 habitaciones que limpié cada semana durante décadas. 4 habitaciones en la casa que compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo, la casa por la que todavía pago impuestos, servicios, reparaciones. La casa donde me quedé despierta noches enteras cuando Fernando tenía fiebre, donde cociné miles de comidas con lo poco que teníamos, donde envejecí sola para que él nunca se sintiera solo. Marlene seguía sin mirarme. Estaba revisando su teléfono, aburrida, como si estar en mi casa fuera una obligación tediosa. Llevaba 5 años casada con mi hijo y en esos 5 años jamás me había tratado como familia. Yo era la sirvienta gratuita en las reuniones, la que limpiaba mientras ella se sentaba, la que cocinaba mientras ella criticaba. Y ahora querían que la recibiera en mi hogar, en mi espacio, en la paz que tanto me costó construir. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla 2 veces. Firme. Clara. Definitiva. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Fernando dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. ¿Cómo que no? Su voz subió de volumen. «Mamá, es mi esposa. Es tu familia». «Y esta es mi casa», respondí, sorprendida de lo calmada que sonaba mi voz. Nadie me preguntó. Nadie me consultó. Llegaron aquí y simplemente decidieron por mí, como si yo no tuviera voz ni voto en mi propia vida. Marlene finalmente levantó la vista de su teléfono. Sus ojos brillaban con algo oscuro, algo que me advirtió que esto no terminaría bien. «No puedo creer lo egoísta que eres», dijo con veneno en cada palabra. «Después de todo lo que Fernando ha hecho por ti». ¿Todo lo que Fernando ha hecho por mí? Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. ¿Acaso habían olvidado quién pagó su universidad completa? ¿Quién le dio $15,000 para el enganche de su primer auto? ¿Quién organizó y pagó la mitad de su boda mientras Marlene exigía flores importadas y un vestido que costaba más que mi renta de 3 meses? Pero no dije nada de eso. Todavía no. «Marlene, creo que deberíamos hablar esto con calma», intenté, buscando algo de razón en medio del caos. Pero ella ya estaba de pie, su rostro rojo de furia. «No hay nada que hablar. Eres una vieja egoísta que no piensa en nadie más que en ti misma». Fernando no la detuvo. Se quedó ahí sentado, mirando su plato, dejando que su esposa me insultara en mi propia casa, en la noche de Navidad. «Creo que es mejor que se vayan», dije, levantándome de la mesa. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. «Pueden terminar la cena en su casa». Y entonces sucedió.
Marlene cruzó la sala en 3 pasos y antes de que pudiera reaccionar, su mano impactó contra mi mejilla con una fuerza que me hizo tambalear. El sonido resonó en toda la habitación. «Vieja ingrata», gritó, su rostro a centímetros del mío. «Después de todo lo que hemos aguantado de ti». No respondí. No grité. No lloré. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Cada paso que daba, los gritos de Marlene se hacían más fuertes detrás de mí. Fernando le decía que se calmara, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y respiré profundo. Mi mejilla ardía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Pero por primera vez en años, algo dentro de mí se sentía extrañamente libre. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes. Y mientras escuchaba el auto de Fernando alejarse, mientras el silencio finalmente regresaba a mi casa, supe que algo había cambiado. No sabía qué vendría después. No sabía cómo mi hijo reaccionaría. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Nunca más volvería a decir que sí cuando cada fibra de mi ser gritaba que no. Los 3 días que siguieron a esa Navidad fueron los más silenciosos de mi vida. El teléfono no sonó ni una sola vez. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Era como si Fernando hubiera decidido que yo ya no existía simplemente porque me atreví a decir que no. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que esa paz silenciosa se sentía mejor que años de visitas donde me trataban como mueble. Me sentaba en mi sala, tomaba mi café mirando el jardín que cuidaba cada mañana, y por primera vez en mucho tiempo no tenía ese nudo en el estómago esperando la próxima exigencia, el próximo favor, la próxima vez que tendría que sacrificarme por ellos. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía ese silencio. No era aceptación. Era estrategia. Fernando siempre había sido así, incluso de niño. Cuando no obtenía lo que quería de inmediato, se retiraba, esperaba, y luego regresaba con un plan diferente. Y tenía razón. El 4.º día después de Navidad, escuché que tocaban la puerta. 3 golpes suaves, casi tímidos. Cuando abrí, ahí estaba él. Solo. Sin Marlene. Con esa expresión de niño arrepentido que usaba cuando quería algo de mí. «Mamá», dijo, y su voz sonaba cansada. «Necesitamos hablar». Lo dejé pasar porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El niño que cargué en brazos, que consolé en sus pesadillas, que abracé en cada logro y cada fracaso. Nos sentamos en la sala, ese mismo lugar donde 3 días antes su esposa me había abofeteado, y esperé. Esperé a que él dijera algo sobre esa bofetada, sobre los insultos, sobre cómo me había defendido o al menos reconocido que lo que pasó estuvo mal. «Marlene está muy dolida», comenzó, y sentí que algo se congelaba dentro de mí. «No, mamá, lo siento. No debió golpearte. Marlene está dolida. Como si ella fuera la víctima en todo esto. Ella siente que la rechazaste, que no la consideras familia». Me quedé mirándolo, esperando que en algún momento se diera cuenta de lo absurdo que sonaba. Pero no. Él seguía hablando, justificando, explicando por qué yo debería entender la reacción de su esposa. «Fernando», lo interrumpí, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. «Tu esposa me golpeó. En mi propia casa. En Navidad. Y tú te quedaste ahí sentado sin decir absolutamente nada». Él desvió la mirada, incómodo. Estaba fuera de control. Tú sabes cómo se pone cuando está estresada. No fue personal. No fue personal. Una bofetada en mi cara, los gritos, los insultos. Nada de eso fue personal. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que fuera personal? ¿Tendría que romperme un hueso? ¿Y tú?, pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Tú cómo te sientes con lo que pasó? Silencio. Fernando se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que tenía desde niño. «Me siento atrapado», admitió finalmente. «Entre mi esposa y mi madre. No es justo que me pongas en esa posición». Ahí estaba. De alguna manera, yo tenía la culpa de su cobardía. Yo era la mala por no permitir que me usaran como tapete en mi propia casa. «Nadie te puso en ninguna posición», respondí, manteniendo la calma aunque por dentro quería gritar. «Ustedes llegaron a mi casa, sin avisar, sin preguntar,
y decidieron que yo debía aceptar que Marlene viviera aquí. Cuando dije que no, ella me agredió. Esos son hechos, Fernando. No opiniones. Hechos. Él suspiró, frustrado. Mamá, solo son unas semanas. 2 meses máximo. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Difícil. Esa palabra otra vez. Era difícil cuando no quería prestarles dinero que nunca me devolvían. Era difícil cuando no podía cuidar a sus amigos borrachos después de sus fiestas. Era difícil cuando establecía cualquier límite que no les convenía. ¿Sabes cuánto dinero te he dado en estos últimos 5 años? Pregunté, y vi cómo su rostro se ponía tenso. $32,000. Los tengo todos documentados. Cada préstamo que me pediste para emergencias que nunca fueron emergencias. El auto, la boda, el viaje a Europa, los muebles, las deudas de las tarjetas de crédito. Yo te lo iba a devolver, murmuró, pero ambos sabíamos que era mentira. ¿Cuándo, Fernando? ¿Cuándo ibas a devolverme algo? No hablo solo del dinero. Hablo del respeto, de la consideración, de al menos un gracias sincero. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, mi vecina Iris regaba sus plantas. Ella había escuchado los gritos de Navidad, había tocado mi puerta al día siguiente para asegurarse de que estuviera bien. Una vecina me había mostrado más preocupación que mi propio hijo. Vine aquí a tender un puente, dijo Fernando detrás de mí, y algo en su tono me alertó. Pero veo que estás decidida a ser egoísta. Me di la vuelta lentamente. ¿Egoísta? Repetir esa palabra no la hará verdadera. Él se puso de pie, guardó las manos en los bolsillos. Está bien, mamá. Si así lo quieres. Pero no esperes que siga visitándote como antes. No esperes que esté ahí cuando me necesites. Las relaciones son de 2 vías. Y ahí estaba. La amenaza velada. El chantaje emocional disfrazado de consecuencia lógica. Fernando, las relaciones de 2 vías significan que ambas partes dan y reciben. Durante 40 años yo solo he dado. Y la única vez que pido algo tan básico como que respeten mi espacio, me amenazas con abandonarme. Él no respondió. Solo caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Marlene tenía razón sobre ti, dijo sin mirarme. Te has vuelto amargada y egoísta con los años. La puerta se cerró y me quedé ahí, de pie en medio de mi sala, procesando lo que acababa de pasar. Mi hijo acababa de elegir. Y no me había elegido a mí. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, escuché que tocaban a mi puerta nuevamente. Por un momento pensé que Fernando había regresado, que tal vez había reflexionado. Pero cuando abrí, era Iris, mi vecina, con un plato de galletas recién horneadas. Te vi un poco pálida estos días, dijo con una sonrisa amable. Pensé que un poco de azúcar podría ayudar. La invité a pasar y, no sé por qué, tal vez porque necesitaba decirlo en voz alta, le conté todo. Cada detalle. La cena de Navidad, la bofetada, la visita de Fernando, las amenazas, todo. Iris me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Cuando terminé, ella tomó mi mano entre las suyas. Teresa, dijo con voz firme. Llevo viviendo junto a ti 12 años. He visto cómo tu hijo llega solo cuando necesita algo. He escuchado cómo esa mujer te habla. Y déjame decirte algo que tal vez necesitas oír. No estás loca, no eres egoísta, y definitivamente no estás equivocada. Sus palabras me quebraron de una manera que no esperaba. Lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente salieron. Siento que estoy perdiendo a mi hijo, admití entre sollozos. Sientes que lo estás perdiendo porque él te está haciendo sentir así, respondió Iris. Pero amor verdadero no es manipulación. Amor verdadero no te golpea y luego te hace sentir culpable por defenderte. Tenía razón. Yo lo sabía. Pero saber algo en tu cabeza y aceptarlo en tu corazón son 2 cosas completamente diferentes. Esa noche, después de que Iris se fue, me senté con una libreta y comencé a escribir. Cada vez que Fernando me había pedido dinero. Cada vez que cancelé planes porque él necesitaba algo. Cada cumpleaños olvidado, cada promesa rota, cada momento en que me sentí usada, pero lo justifiqué diciéndome que así era el amor de madre. Las páginas se llenaron rápido. Demasiado rápido. Y cuando terminé,
Miré esa lista y entendí algo que me destrozó. Mi hijo no me amaba. Me necesitaba. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Pasó una semana completa sin noticias de Fernando. Una semana donde cada mañana me despertaba esperando una disculpa que nunca llegaba. Una semana donde tuve que obligarme a no tomar el teléfono y llamarlo yo primero, como siempre había hecho. Porque esa era la dinámica que habíamos construido durante años. Yo cedía, yo me disculpaba, yo arreglaba las cosas incluso cuando no había hecho nada malo. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, cada vez que mi mano se acercaba al teléfono, recordaba la bofetada, recordaba cómo Fernando se quedó callado, recordaba sus palabras. Te has vuelto amargada y egoísta. Y mi mano se alejaba del teléfono. Fue Iris quien me ayudó a mantenerme firme. Venía cada tarde con café y conversación, y aunque nunca me presionaba para hablar, su sola presencia me recordaba que no estaba tan sola como mi hijo quería hacerme sentir. Una tarde, mientras tomábamos café en mi jardín, me dijo algo que se me quedó grabado. Teresa, la gente solo puede manipularte si tú le entregas el control. Y tú has estado entregando el control durante tanto tiempo que olvidaste que siempre fue tuyo. Tenía razón. Toda mi vida había sido una serie de rendiciones disfrazadas de amor maternal. Pero el 8º día después de aquella visita de Fernando, todo cambió. Eran las 10 de la mañana cuando escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana y sentí que el estómago se me revolvía. Era Fernando. Y no venía solo. Marlene estaba con él. Y detrás de su auto venía otro vehículo. Una camioneta. Con muebles. Con maletas. Con cajas. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No podían estar haciendo lo que yo pensaba que estaban haciendo. No podían ser tan descarados. Salí a la puerta antes de que pudieran tocar. Fernando bajó del auto con una sonrisa tensa, esa sonrisa falsa que usaba cuando sabía que estaba haciendo algo cuestionable, pero iba a hacerlo de todas formas. Mamá, dijo, como si nada. Ya lo pensé mejor. No podemos dejar que un malentendido destruya nuestra familia. Así que decidimos que lo mejor es que Marlene se quede aquí mientras arreglamos lo del apartamento. Ya hablamos con un abogado y todo. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitaban un abogado para mudarse temporalmente? Fernando, no, dije, bloqueando la entrada. Ya hablamos de esto. La respuesta es no. Marlene se bajó del auto, y por primera vez desde Navidad me miró directamente a los ojos. Pero no había arrepentimiento ahí. Había triunfo. Como si ya hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Teresa, dijo, usando mi nombre por primera vez en años en lugar de ignorarme. Sé que empezamos mal. Fue mi culpa perder el control. Pero somos familia, y la familia se apoya. No me la creía. Ni una sola palabra. Su tono era demasiado ensayado, demasiado perfecto. Esto no era un arrepentimiento genuino. Esto era una actuación. Apreciemos el esfuerzo que Marlene está haciendo, intervino Fernando, y su tono tenía un borde de advertencia. No es fácil para ella disculparse. Lo menos que puedes hacer es aceptarlo con gracia. Lo menos que puedo hacer. Siempre lo menos que yo podía hacer. Nunca lo menos que ellos podían hacer por mí. No voy a aceptar que se muden a mi casa, dije, manteniendo mi voz firme aunque por dentro estaba temblando. Lo siento si eso les molesta, pero esta es mi decisión final. Vi cómo la máscara de Marlene comenzaba a caerse. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó. Tu decisión final, repitió lentamente. ¿Sabes qué, Teresa? Estoy cansada de tu actitud. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Es un desperdicio. Y mientras tú aquí sola en 4 habitaciones vacías, hay gente que realmente necesita el espacio. Gente como tú, respondí, y no fue una pregunta. Fernando se acercó, poniéndose entre nosotras. Mamá, piénsalo racionalmente. Tienes 67 años. Vivir sola a tu edad es peligroso. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? Tener a Marlene aquí sería bueno para ti también. Alguien que te cuide. Y ahí estaba. La nueva estrategia. Ahora yo era la vieja indefensa que necesitaba supervisión.
La misma mujer que había trabajado 2 empleos para mantenerlo, que había manejado sola esta casa durante décadas, que pagaba mis cuentas a tiempo y mantenía mi jardín impecable, de repente era demasiado frágil para vivir sola. No necesito que nadie me cuide, dije. Y definitivamente no necesito que se muden a mi casa sin mi permiso. Fernando sacó su teléfono y marcó un número. Está bien, dijo, y su voz sonaba peligrosamente calmada. No quería llegar a esto, pero me estás obligando. Puso el teléfono en altavoz. Alguien contestó del otro lado. Sí, buenas tardes. Habla Fernando Morales. Necesito reportar una preocupación sobre mi madre. Tiene 67 años y está viviendo sola. Últimamente ha estado muy confundida, tomando decisiones irracionales, y me preocupa que no pueda cuidarse adecuadamente. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Estaba llamando a servicios sociales. Mi propio hijo estaba tratando de hacerme ver como una anciana senil que necesitaba intervención. Fernando, cuelga ese teléfono ahora, dije, mi voz temblando de rabia. Pero él continuó. Rechaza ayuda familiar, se aísla, ha tenido cambios de comportamiento drásticos. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Cada palabra diseñada para pintarme como incompetente. Fue Iris quien salvó el momento. Había salido de su casa al escuchar las voces elevadas. Disculpen, dijo, acercándose con su teléfono también en la mano. Pero yo también estoy grabando esta conversación. Y tengo las grabaciones de Navidad cuando su esposa golpeó a Teresa. Así que si van a hablar de comportamiento irracional, tal vez deberíamos hablar de agresión física. Fernando palideció. Colgó el teléfono inmediatamente. Marlene dio un paso atrás, sorprendida. ¿Grabaste eso?, preguntó Fernando, incrédulo. Grabo todo lo que pasa en mi propiedad, respondió Iris calmadamente. Las cámaras de seguridad apuntan a ambas casas. Tengo muy clara la bofetada que le dio su esposa a Teresa. Y ahora tengo su intento de manipular servicios sociales con información falsa, lo cual, por cierto, es un delito. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver cómo Fernando calculaba, buscaba una salida, una forma de recuperar el control de la situación. Esto es ridículo, dijo finalmente Marlene. Vamos, Fernando. Si tu madre prefiere quedarse sola y amargada en esta casa enorme, que lo haga. Pero no esperes que sigamos viniendo a visitarte, Teresa. No después de cómo nos has tratado. Me reí. No pude evitarlo. Una risa seca, sin humor. ¿Cómo los he tratado? ¿Vine a golpearlos a su casa? ¿Intenté forzar mi entrada? ¿Llamé a las autoridades mintiendo sobre ustedes? Porque hasta donde recuerdo, todo eso lo hicieron ustedes. Fernando abrió la boca para responder, pero Iris lo interrumpió. Creo que es momento de que se vayan. Y les sugiero que no regresen a menos que Teresa los invite. Porque ahora hay testigos, hay grabaciones, y hay evidencia de acoso. ¿Quieren que esto se ponga legal? Porque puedo llamar a un abogado real, no como el que ustedes mencionaron que probablemente ni existe. Era un farol, pero funcionó. Fernando hizo una señal a los hombres de la camioneta. Vámonos, murmuró. Marlene no se movió de inmediato. Me miró con un odio tan puro que me hizo retroceder un paso. Esto no termina aquí, dijo en voz baja, solo para que yo la escuchara. Vas a arrepentirte de esto, vieja estúpida. Esa casa debería ser nuestra. Y voy a asegurarme de que así sea. No respondí. Solo me quedé ahí, de pie junto a Iris, viendo cómo se alejaban. Las cajas volvieron a la camioneta. El auto arrancó. Y finalmente, se fueron. Cuando el silencio regresó, mis piernas casi cedieron. Iris me sostuvo del brazo. Adentro, dijo gentilmente. Necesitas sentarte. Una vez dentro, colapsé en el sofá. Las manos me temblaban incontrolablemente. ¿Realmente tienes esas grabaciones?, pregunté. Iris sonrió. Tengo cámaras, sí. Y definitivamente grabé lo de hoy. Lo de Navidad. Bueno, escuché los gritos pero no grabé. Pero ellos no necesitan saber eso. Me cubrí la cara con las manos. Casi lo logran. Casi me convencen de que estaba loca. Ese es el juego, dijo Iris, sentándose junto a mí.
Te hacen dudar de tu propia realidad hasta que terminas cediendo solo para que pare la presión. Respiré profundo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Dijo que esto no termina aquí. ¿Qué crees que van a hacer? Iris se quedó pensativa un momento. No lo sé, pero creo que necesitas prepararte. Y creo que necesitas ayuda legal real, porque algo me dice que esa amenaza no era vacía. Iris tenía razón. Yo necesitaba ayuda legal. Esa misma tarde, mientras todavía procesaba lo que había pasado, ella me dio el número de un abogado que conocía. Se llamaba Enrique, un hombre de unos 50 años que se especializaba en casos de derecho familiar y protección de adultos mayores. Cuando lo llamé y le expliqué la situación, su primera pregunta me heló la sangre. Teresa, ¿tu casa está a tu nombre? Completamente pagada. Le dije que sí. Bien, respondió. Necesito que vengas a mi oficina mañana temprano. Y trae todos los documentos de la propiedad, cualquier comunicación escrita con tu hijo, y si tienes registros de dinero que le hayas dado, eso también. Esa noche no dormí. Me quedé despierta organizando papeles, buscando cada recibo, cada transferencia bancaria, cada mensaje de texto donde Fernando me pedía dinero. Fue como abrir una herida que había estado ignorando durante años. $32,000 documentados. Pero mientras revisaba más a fondo, me di cuenta de que había mucho más. Dinero en efectivo que no había registrado. Pagos de tarjetas de crédito que hice directamente. Regalos costosos que compré porque los mencionó de pasada. Si sumaba todo, fácilmente pasaba de los $50,000 en 5 años. A las 8 de la mañana estaba en la oficina de Enrique. Era un lugar pequeño pero ordenado, con estantes llenos de libros legales y un escritorio cubierto de carpetas. Él me recibió con un apretón de manos firme y me ofreció café. Mientras yo le contaba todo, desde el principio, él tomaba notas sin interrumpir. Cuando mencioné la amenaza de Marlene, levantó la vista. Dijo exactamente que la casa debería ser de ellos. Asentí. Dijo que iba a asegurarse de que así fuera. Enrique dejó su pluma y se recostó en su silla. Teresa, voy a ser directo contigo. Lo que intentaron hacer con servicios sociales es solo el comienzo. He visto este patrón antes. Cuando un hijo adulto siente que tiene derecho a la propiedad de sus padres, pueden llegar muy lejos para conseguirla. Me explicó casos que había manejado. Hijos que declaraban a sus padres incompetentes mentalmente para obtener poder legal. Familias que forzaban a ancianos a firmar documentos bajo presión o engaño. Incluso casos donde inventaban deudas falsas para forzar la venta de propiedades. ¿Mi propio hijo haría eso?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Enrique me miró con compasión. Tú me dices. Hace una semana intentó que Servicios Sociales te declarara confundida e incapaz. ¿Qué crees que es el siguiente paso? Sentí náuseas. ¿Qué puedo hacer? Enrique abrió una carpeta nueva. Primero, vamos a proteger tus activos. Necesito que hagas un testamento claro, que establezcas un poder legal a alguien de confianza que no sea tu hijo, y que documentes todo contacto con ellos de ahora en adelante. Un poder legal. Repetí. Sí. Si algo te pasa, si te enfermas o tienes un accidente, esa persona puede tomar decisiones por ti. Ahora mismo, si no tienes un establecido, tu hijo como tu único pariente directo tendría ese derecho automáticamente. ¿Quieres que Fernando tenga ese poder después de lo que ha hecho? La respuesta era obvia. No. Definitivamente no. Pero no tengo a nadie más, admití. No tengo más familia. Mi esposo murió, mis padres también, no tengo hermanos. Enrique asintió comprensivamente. ¿Qué hay de tu vecina? Iris. Mencionaste que ella te ha apoyado, que tiene grabaciones. Lo pensé. Iris había sido más familia para mí en estas 2 semanas que Fernando en años. ¿Ella aceptaría algo así? Pregunté. No lo sabrás hasta que le preguntes, respondió Enrique. Pero mientras tanto, vamos a hacer algo más inmediato. Voy a redactar una carta de cese y desistimiento para tu hijo y su esposa. Les dejaremos claro que cualquier contacto no solicitado, cualquier intento de entrar a tu propiedad sin permiso, será considerado acoso. Salí de la oficina de Enrique con una mezcla de alivio y terror.
Alivio porque finalmente estaba tomando pasos reales para protegerme. Terror porque esto significaba que la relación con mi hijo estaba oficialmente rota, tal vez sin reparación. Cuando llegué a casa, Iris estaba en su jardín. Le hice señas para que viniera. Necesitaba hablar con ella. Le conté todo lo que el abogado había dicho, incluida la sugerencia del poder legal. Esperé su respuesta, preparándome para que dijera que era demasiado, que apenas nos conocíamos lo suficiente. Pero Iris tomó mi mano y dijo: «Sería un honor, Teresa. Y ¿sabes qué? También deberías conocer a mi hijo, Renato. Él es notario. Puede ayudarnos con los documentos». No podía creerlo. Después de años sintiéndome sola, de repente tenía personas que genuinamente querían ayudarme sin esperar nada a cambio. Esa tarde, Renato vino a visitarnos. Era un hombre amable de unos 35 años, profesional y eficiente. Revisó los documentos que Enrique había preparado y me explicó cada uno con paciencia. Este poder legal le da a mi madre autoridad para tomar decisiones médicas y financieras en tu nombre solo si quedas incapacitada, explicó. Pero incluye una cláusula de revocación. Si en cualquier momento quieres cambiarlo, puedes hacerlo. No estás atrapada. Firmé los documentos. Mi mano temblaba un poco, pero los firmé. Y con cada firma, sentía como si estuviera cerrando una puerta que había estado abierta demasiado tiempo, dejando entrar corrientes de aire frío disfrazadas de amor familiar. 3 días después, Fernando recibió la carta de cese y desistimiento. Lo supe porque me llamó. Eran las 9 de la noche cuando mi teléfono sonó. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. «Mamá». Su voz sonaba diferente. No enojada, sino herida. Casi vulnerable. «Fernando», respondí, manteniendo mi tono neutral. «Recibí una carta de un abogado», dijo. «Dice que no puedo contactarte sin tu permiso. Que no puedo ir a la casa. ¿En serio llegamos a esto?» «Tú llamaste a servicios sociales mintiendo sobre mí», respondí. «Intentaste forzar tu entrada a mi casa con una camioneta de mudanza. ¿Qué esperabas que hiciera?» Hubo un silencio largo. «Marlene está devastada», dijo finalmente. «Ella realmente quería arreglar las cosas contigo». Ahí estaba otra vez. Marlene devastada. Marlene herida. Nunca yo. Nunca reconociendo que me habían lastimado, que me habían usado, que me habían manipulado. «Fernando, sé honesto conmigo», dije, cansada de los juegos. «¿Alguna vez has venido a visitarme solo porque querías verme? No porque necesitaras dinero, no porque necesitaras un favor, solo porque te importaba cómo estaba». El silencio que siguió me dio la respuesta. «Es diferente», dijo finalmente. «Soy tu hijo. Se supone que debo poder contar contigo. Y yo soy tu madre. ¿Se supone que puedo contar contigo? Porque cuando tu esposa me golpeó, no estuviste ahí. Cuando necesité que me defendieras, elegiste el silencio». «Ella es mi esposa», respondió, y su voz subió un poco. «Tengo que vivir con ella. Tú eres mi madre, se supone que debes entender, ser la más grande. Siempre ser la más grande. Siempre ceder. Siempre sacrificarme. Ya no puedo hacer eso», dije, y mi voz se quebró un poco. «Me estoy ahogando en ese papel, Fernando. Y necesito que entiendas que establecer límites no es abandonarte. Es salvarme a mí misma». «Límites», repitió con amargura. «Le llamas límites a contratar un abogado contra tu propio hijo». «Le llamo protección», corregí. «Porque intentaste usar mi edad contra mí. Porque amenazaron con no parar hasta que tuvieran mi casa. ¿Qué se suponía que debía hacer?» Otro silencio. Podía escuchar que respiraba pesadamente, procesando. «Marlene tiene una idea», dijo finalmente, y algo en su tono me puso alerta. «Dice que tal vez podríamos llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté, desconfiada. «Si nos dejas quedarnos en la casa, podemos ayudarte con los gastos. Dividir servicios. Mantenimiento. Sería bueno para todos. Y así no tendríamos que estar peleando». Era una trampa. Lo supe de inmediato. Una vez que estuvieran dentro, estableciendo residencia, sería casi imposible sacarlos legalmente. «No, Fernando. La respuesta sigue siendo no.
Su tono cambió instantáneamente. Entonces no sé qué más quieres de mí, mamá. Te estoy ofreciendo una solución y la rechazas. Claramente no te importa nuestra relación. Lo que no me importa es ser manipulada, respondí. Y cada palabra que dices es manipulación. No hay solución que buscar porque no hay problema que resolver. Tú creaste este conflicto al asumir que tenías derecho a mi casa. Yo solo estoy defendiendo lo que es mío. Fernando exhaló ruidosamente. ¿Sabes qué? Marlene tenía razón. Eres imposible. Y si así quieres las cosas, bien. Pero no me llames cuando estés sola y enferma y no tengas a nadie. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, procesando esa última amenaza. No me llames cuando estés sola y enferma y no tengas a nadie. Como si mi valor como ser humano dependiera de cuánto pudiera servirle. Como si mereciera amor y cuidado solo si me convertía en un tapete para que él y Marlene me pisotearan. Marqué el número de Enrique inmediatamente y le dejé un mensaje de voz contándole sobre la llamada. Necesitaba que quedara registrado. Cada interacción ahora era evidencia. A la mañana siguiente, Enrique me devolvió la llamada. Teresa, necesito que sepas algo. Investigué un poco sobre tu nuera. Marlene ha estado publicando cosas en redes sociales. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué tipo de cosas? Hubo una pausa. Espera, te voy a enviar capturas de pantalla. Mi teléfono vibró segundos después. Abrí las imágenes y sentí que la rabia me invadía. Marlene había publicado una historia completa en sus redes sociales, pintándome como una anciana cruel y egoísta. Mi suegra nos corrió de su casa en Navidad, decía una publicación. Viviendo sola en una mansión de 4 habitaciones, mientras su único hijo y su nuera luchan por pagar renta. Nos negó ayuda cuando más la necesitábamos. El egoísmo no tiene edad. Había otra publicación con una foto vieja mía, de hace años, donde yo me veía cansada. Esta es la mujer que dice amarme como hija, pero me cerró la puerta en la cara. Familia es todo, menos para algunas personas. Los comentarios eran peores. Gente que no me conocía, que nunca había escuchado mi versión, llamándome monstruo, diciendo que merecía morir sola, que los hijos deberían abandonar a padres así. Pero también había otros comentarios, de personas que cuestionaban la historia. ¿Por qué una suegra negaría ayuda sin razón? Hay algo más aquí. Vivir en la casa de alguien no es un derecho. Suena manipulador. Esos comentarios me dieron un pequeño alivio. ¿Qué hago con esto?, le pregunté a Enrique. Por ahora, nada, respondió. Documentamos todo, pero no respondas públicamente. Eso es lo que ella quiere. Quiere provocarte para que reacciones mal y entonces tendrá más munición. Tenía razón, pero me dolía. Me dolía que extraños estuvieran juzgando mi vida basándose en las mentiras de Marlene. Me dolía que mi hijo permitiera que su esposa me difamara públicamente. Pero lo que vino después fue peor. 2 días más tarde, estaba en el supermercado cuando me encontré con una vieja amiga de Fernando, una mujer llamada Evelyn que lo conocía desde la preparatoria. Me vio y caminó directamente hacia mí. Teresa, dijo, y su tono era frío. No puedo creer lo que le estás haciendo a Fernando. Después de todo lo que hizo por ti. Me quedé helada. Perdón. Evelyn cruzó los brazos. Vi las publicaciones de Marlene. Sé lo que pasó en Navidad. ¿Cómo puedes negarle un techo a tu propio hijo? No estás escuchando toda la historia, intenté explicar, pero ella me interrumpió. No necesito escuchar más. Una madre que abandona a su hijo cuando más la necesita no merece llamarse madre. Sus palabras me golpearon como piedras. Quise defenderme, explicarle que ellos habían intentado forzar su entrada, que Marlene me había golpeado, que habían mentido a servicios sociales. Pero me detuve, porque me di cuenta de que no importaba que dijera. Ella ya había elegido creer la versión de ellos. Piensa lo que quieras, Evelyn, dije finalmente, y me alejé. Podía sentir su mirada quemándome la espalda. Esa noche lloré. Lloré por la injusticia, por la mentira, por cómo Marlene estaba destruyendo mi reputación con historias fabricadas. Iris vino cuando escuchó mis sollozos a través de la pared. Se sentó conmigo en silencio, sin decir nada, solo estando presente.
A veces eso es todo lo que necesitas. Alguien que simplemente esté ahí. Ella está tratando de aislarte, dijo Iris finalmente. Está tratando de hacer que todos te vean como la villana para que cuando hagan su próximo movimiento, nadie te crea. Esas palabras me helaron. ¿Cuál crees que será su próximo movimiento? Iris negó con la cabeza. No lo sé. Pero tiene que ser pronto. Gente como Marlene no tiene paciencia. Ya jugó la carta de la víctima pública. Ahora viene algo más directo. Tenía razón. 3 días después, a las 7 de la mañana, tocaron a mi puerta con fuerza. Cuando abrí, había 2 oficiales de policía parados en mi porche. «¿Teresa Morales?», preguntó uno de ellos. «Sí», respondí, confundida y aterrada. «¿Qué sucede?». El oficial consultó su libreta. «Recibimos un reporte de bienestar. Su hijo expresó preocupación de que usted podría estar en peligro o actuando de manera errática. Necesitamos verificar que esté bien». Sentí que todo mi cuerpo se ponía rígido. Fernando lo había hecho otra vez. Ahora usaba a la policía para acosarme. «Oficiales», dije, tratando de mantener la calma. «Mi hijo está molesto porque no permití que él y su esposa se mudaran a mi casa sin mi consentimiento. Tengo un abogado que puede confirmar que esto es acoso». Los oficiales se miraron entre sí. «¿Tiene documentación de eso?», preguntó el segundo oficial. «Sí, un momento, por favor». Fui adentro y tomé la carpeta que Enrique me había dado con copias de todos los documentos. La carta de cese y desistimiento, las capturas de pantalla de las publicaciones de Marlene, incluso las fotos que Iris había tomado del intento de mudanza. Los oficiales revisaron todo cuidadosamente. «Señora Morales», dijo el primer oficial finalmente. «Todo parece estar en orden aquí. Voy a documentar en mi reporte que usted está bien, que su casa está bien mantenida y que parece estar en pleno uso de sus facultades mentales». «¿Puedo pedirles un favor?», pregunté. «¿Pueden incluir en su reporte que esto es la segunda vez que mi hijo intenta usar autoridades para declararme incompetente sin fundamento?». El oficial asintió. «Lo haré. Y señora, si esto continúa, usted tiene derecho a presentar una denuncia por acoso». Me dieron una tarjeta con un número de caso y se fueron. En cuanto cerré la puerta, llamé a Enrique. Estaba furioso cuando le conté. «Esto se acabó», dijo. «Vamos a presentar una orden de restricción». Una orden de restricción contra mi propio hijo. La realidad de esas palabras me golpeó duro. «Teresa, él está usando instituciones del gobierno para acosarte. La policía, servicios sociales. ¿Qué sigue? ¿Una evaluación psiquiátrica forzada? ¿Un guardián legal impuesto por la corte? Esto no es amor. Esto es guerra. Y necesitas protegerte». Sabía que tenía razón. Pero firmar esos papeles significaría admitir que mi relación con Fernando estaba destruida más allá de cualquier reparación. Esa tarde, Iris me acompañó a la corte para presentar la solicitud de orden de restricción. Mientras llenaba los formularios, tuve que escribir cada incidente. La bofetada de Marlene. El intento de mudanza forzada. La llamada a servicios sociales. La llamada a la policía. Verlo todo escrito, una línea tras otra, me hizo dar cuenta de cuánto había soportado en solo 3 semanas. 3 semanas desde que dije no por primera vez en mi vida. El juez revisaría la solicitud en 5 días. Mientras tanto, Enrique me aconsejó que no contestara ninguna llamada de Fernando o Marlene, que no respondiera mensajes, que documentara cualquier intento de contacto. «Si se aparecen en tu casa, no abras la puerta», me instruyó. «Llama a la policía inmediatamente. Ya hay un reporte estableciendo el patrón de acoso». Asentí, sintiéndome como si estuviera viviendo una pesadilla. Esa noche, sola en mi casa, me senté en la sala donde todo había comenzado. Podía ver todavía la marca en el piso donde había estado la mesa de Navidad. Recordé cómo había cocinado durante 3 días, llena de esperanza de que tal vez esta Navidad sería diferente. Qué ingenua había sido. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era una foto de mi casa, tomada desde la calle. Y un mensaje: «Disfrutando de tu palacio sola, Teresa. Todo lo que es tuyo pronto será nuestro».
Solo es cuestión de tiempo. No había firma, pero sabía exactamente quién lo había enviado. Marlene. Con manos temblorosas, tomé una captura de pantalla y se la envié a Enrique. Su respuesta llegó en segundos. Esto es evidencia de amenaza. Guárdalo. Mañana vamos a agregar esto a la orden de restricción. No pude dormir esa noche. Cada ruido me sobresaltaba. Revisé 3 veces que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Me sentía prisionera en mi propia casa, la casa que había protegido, la casa que se suponía era mi refugio. A las 3 de la mañana, escuché un auto pasar despacio frente a mi casa. Miré por la ventana. Era el auto de Fernando. Pasó lentamente, como estudiando la casa, y luego se alejó. Llamé a la policía para reportarlo, pero para cuando llegaron, el auto ya no estaba. La mañana después de esa noche sin dormir, Enrique llegó a mi casa con noticias. El juez aceleró la audiencia para la orden de restricción. Es hoy a las 2 de la tarde. Mi corazón se aceleró. ¿Hoy? ¿Por qué tan rápido? Enrique me mostró su teléfono. Porque presenté la foto de tu casa y el mensaje de amenaza como evidencia de peligro inminente. El juez consideró que había suficiente causa para una audiencia de emergencia. Tenía 4 horas para prepararme para enfrentar a mi hijo en la corte. Iris insistió en acompañarme. No vas a pasar por esto sola, dijo con firmeza. Llegamos a la corte media hora antes. El edificio era frío e impersonal, lleno de gente esperando sus propios casos. Enrique repasó conmigo lo que iba a pasar. El juez te va a preguntar sobre los incidentes. Sé clara, sé honesta, y no te dejes provocar por nada que Fernando o Marlene digan. Asentí, aunque por dentro estaba temblando. Cuando llamaron mi caso, entramos a la sala. Y ahí estaban. Fernando y Marlene, sentados del otro lado con su propio abogado, un hombre en traje gris que se veía caro. Marlene me miró con una sonrisa pequeña, casi satisfecha. Fernando no me miraba en absoluto. Tenía los ojos fijos en la mesa frente a él. La jueza era una mujer de unos 60 años, de mirada penetrante. Caso de Teresa Morales contra Fernando Morales y Marlene Vega, anunció. Solicitud de orden de restricción. Enrique presentó primero. Mostró las fotografías de la cena de Navidad donde se podía ver mi mejilla roja después de la bofetada. Mostró capturas de pantalla de las publicaciones de Marlene en redes sociales. Presentó la carta del Departamento de Policía confirmando los 2 reportes falsos. Y finalmente, mostró el mensaje con la foto de mi casa y la amenaza. La jueza examinó cada pieza de evidencia en silencio. Luego me miró. Señora Morales, cuénteme con sus propias palabras qué sucedió la noche de Navidad. Respiré profundo y comencé a hablar. Les conté todo. Como Fernando había anunciado que Marlene se mudaría sin preguntarme. Como yo dije que no. Como Marlene me golpeó y me insultó. Como Fernando se quedó callado sin defenderme. Mi voz se quebró un par de veces, pero continué. La jueza escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, ella se dirigió al abogado de Fernando. Su cliente desea responder a estas acusaciones. El abogado se levantó. Su señoría, mi cliente sostiene que esto es un malentendido magnificado por la edad avanzada de la señora Morales. Ella ha estado actuando de manera cada vez más irracional, rechazando ayuda familiar razonable. La señora Vega admite que perdió la compostura momentáneamente en Navidad, pero fue provocada por el comportamiento errático de la señora Morales. Sentí que la sangre me hervía. Edad avanzada. Comportamiento errático. Las mismas tácticas de siempre. Enrique se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. No hay evidencia médica ni psicológica que respalde esas afirmaciones. De hecho, tenemos testimonios de vecinos, incluyendo a la señora Iris Mendoza presente hoy, que confirman que la señora Morales está en pleno uso de sus facultades mentales. La jueza levantó la mano. Señor Morales, dijo, dirigiéndose a Fernando. ¿Tiene evidencia médica de que su madre sufre de algún deterioro cognitivo? Fernando finalmente levantó la vista. No, su señoría, pero... ¿Pero qué?, interrumpió la jueza. ¿Usted es médico? ¿Psicólogo? ¿Tiene alguna credencial que lo califique para diagnosticar a su madre?
Fernando se hundió en su silla. No, su señoría. La jueza se volvió hacia Marlene. Señora Vega, admite que golpeó a la señora Morales en su propia casa. Marlene miró a su abogado, buscando ayuda. Fue un momento de frustración. Ella estaba siendo imposible. Eso no fue mi pregunta, dijo la jueza firmemente. Le pregunté si la golpeó. ¿Sí o no? Marlene apretó los labios. Sí, pero... Suficiente, la interrumpió la jueza. Revisó sus notas nuevamente. ¿Y este mensaje? ¿El que dice que todo lo de la señora Morales pronto será de ustedes? ¿Quién lo envió? El abogado intervino. Su señoría, no hay prueba de quién envió ese mensaje. Pudo haber sido cualquier persona. Enrique sonrió ligeramente. Su señoría, si me permite. Le entregó a la jueza otro documento. Este es un reporte de rastreo del número de teléfono desde el cual se envió el mensaje. Está registrado a nombre de Marlene Vega. Vi cómo Marlene palidecía. Su abogado se inclinó para susurrarle algo furiosamente. La jueza leyó el documento y luego miró a Marlene con dureza. Señora Vega, amenazó a la señora Morales con quitarle su propiedad. No fue una amenaza, Marlene intentó defenderse. Solo estaba molesta. No lo dije en serio. La jueza cerró la carpeta con un golpe seco. He escuchado suficiente. Señora Morales tiene 67 años y vive sola en una propiedad que es completamente suya. Tiene derecho a decidir quién entra a su casa. El hecho de que ustedes, señor Morales y señora Vega, crean tener derecho a esa propiedad es preocupante. El hecho de que hayan usado agresión física, difamación pública y reportes falsos a autoridades para presionarla es inaceptable. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. La jueza continuó. Voy a otorgar la orden de restricción temporal por 6 meses. El señor Morales y la señora Vega tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros de la señora Morales o su propiedad. Tienen prohibido contactarla por teléfono, mensaje, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Tienen prohibido hablar de ella en redes sociales o foros públicos. Si violan esta orden, enfrentarán cargos criminales. Marlene se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Es mi suegra. La jueza la miró fríamente. Señora Vega, siéntese o la sacaré de esta sala por desacato. Marlene se sentó, pero podía ver la rabia emanando de ella. Fernando seguía sin mirarme. Su abogado intentó apelar. Su señoría, esto destruirá la relación familiar. La relación familiar ya está destruida, interrumpió la jueza. Y no fue la señora Morales quien la destruyó. Cuando salimos de la sala, sentí que mis piernas apenas me sostenían. Iris me abrazó fuerte. Lo lograste, susurró. Ya pasó. Pero no había pasado. Porque cuando miré hacia atrás, vi a Marlene en el pasillo, mirándome con un odio tan puro que me hizo temblar. Movió los labios sin sonido, pero pude leer perfectamente lo que dijo. Esto no termina aquí. Fernando la tomó del brazo y la alejó, pero esa mirada quedó grabada en mi mente. De camino a casa, Enrique me explicó los detalles de la orden. Tienen 24 horas para eliminar todas las publicaciones sobre ti en redes sociales. Si no lo hacen, pueden presentar una moción de desacato. Guarda todas las capturas de pantalla que tengas en caso de que intenten editarlas o borrar evidencia. Le agradecí, no solo por ganar el caso, sino por creer en mí cuando tantos otros habían elegido creer las mentiras. Esa noche, finalmente pude dormir. Por primera vez desde Navidad, me acosté sin ese peso en el pecho, sin ese miedo constante. La orden de restricción no solucionaba todo, pero me daba espacio para respirar. Me daba la protección legal que necesitaba. Al día siguiente, revisé las redes sociales de Marlene. Todas las publicaciones sobre mí habían sido eliminadas. Pero había una nueva publicación, más sutil, que decía: cuando la justicia falla y los abogados mienten, solo queda la paciencia. Dios ve todo. Le tomé captura y se la envié a Enrique. Técnicamente no te menciona directamente, respondió. Pero la estoy vigilando. Cualquier cosa que pueda interpretarse como contacto indirecto, lo documentamos. Pasó una semana.
Luego 2. La vida comenzó a sentirse normal otra vez. Iris y yo tomábamos café cada tarde. Renato venía los fines de semana a ayudarme con reparaciones pequeñas de la casa. Por primera vez en años, mi casa se sentía como un hogar, no como un campo de batalla. Pero entonces, en la tercera semana, recibí una carta certificada. Era de un banco. Abrí el sobre con manos temblorosas. Estimada señora Morales, decía la carta. Hemos sido contactados por el señor Fernando Morales alegando que usted firmó un documento otorgándole poder sobre su propiedad en el año 2020. Adjuntamos copia del documento en cuestión. Por favor, contacte a nuestro departamento legal para verificar la autenticidad de esta firma. Miré el documento adjunto. Era una hoja con mi firma, o algo que se parecía mucho a mi firma, otorgando a Fernando derechos sobre mi casa en caso de que yo quedara incapacitada. La fecha era de hace 5 años. Yo nunca había firmado ese documento. Nunca lo había visto. Llamé a Enrique inmediatamente, mi voz temblando. Falsificaron mi firma, le dije. Están intentando robarme la casa. Enrique llegó a mi casa en menos de 1 hora. Trajo consigo a un especialista en documentos forenses, un hombre llamado Hugo que trabajaba verificando autenticidad de firmas para casos legales. Pusimos el supuesto documento sobre mi mesa de comedor y Hugo lo examinó con una lupa especial y una luz ultravioleta. Definitivamente es una falsificación, dijo después de varios minutos. La firma tiene las características superficiales correctas, pero la presión del trazo es inconsistente. Esto no fue firmado naturalmente. Fue calcado o copiado digitalmente. ¿Pueden probar eso en corte?, preguntó Enrique. Hugo asintió. Sin problema. Necesitaré muestras de firmas reales de la señora Morales de esa época para comparación, pero puedo testificar que este documento es fraudulento. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque podíamos probar que era falso. Horror porque mi propio hijo había llegado tan lejos. ¿Cuándo crees que hicieron esto?, le pregunté a Enrique. Él estudió el documento cuidadosamente. El papel tiene fecha de hace 5 años. Pero apuesto a que lo fabricaron recientemente y le pusieron fecha anterior. Lo hicieron después de que obtuviste la orden de restricción, cuando se dieron cuenta de que no podían presionarte directamente. ¿Qué hacemos ahora? Mi voz sonaba pequeña, cansada. Enrique cerró su maletín con determinación. Ahora los acusamos de fraude. Esto no es solo un asunto civil, Teresa. Esto es un crimen. Falsificar documentos legales con intención de robar propiedad es un delito grave. La palabra crimen hizo que todo se sintiera más real, más aterrador. Estábamos hablando de mi hijo yendo potencialmente a prisión. ¿Tiene que llegar a eso?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Enrique me miró con compasión pero firmeza. Teresa, ellos te golpearon, te acosaron, te difamaron, y ahora intentan robarte tu casa con documentos falsificados. ¿En qué momento es suficiente? ¿Cuánto más tienes que soportar antes de defenderte completamente? Tenía razón. Yo lo sabía. Pero era mi hijo. El niño que había cargado en mis brazos, que había criado sola, que había sido mi mundo entero durante tanto tiempo. Hazlo, dije finalmente, las palabras saliendo como un susurro. Presenta los cargos. 2 días después, detectives de la unidad de fraudes vinieron a tomar mi declaración. Me preguntaron sobre mi relación con Fernando, sobre el historial de conflictos, sobre cualquier documento que yo hubiera firmado relacionado con mi propiedad. Les di todo. Cada recibo, cada mensaje, cada pieza de evidencia que había acumulado. Señora Morales, dijo uno de los detectives cuando terminamos. Quiero que sepa que casos como este son más comunes de lo que la gente piensa. Abuso financiero de ancianos por parte de familiares. Usted hizo lo correcto al reportarlo. Una semana más tarde, Fernando y Marlene fueron arrestados. Me enteré por Enrique, quien me llamó temprano en la mañana. Los tomaron esta mañana. Están siendo procesados por falsificación de documentos, intento de fraude y conspiración. Marlene también enfrenta cargos adicionales por las amenazas. Colgué el teléfono y me senté en silencio. Mi hijo estaba en la cárcel. Por su propia culpa, por sus propias decisiones, pero aún así, estaba en la cárcel. Y yo había sido quien puso en movimiento la cadena de eventos que lo llevó ahí.
Iris me encontró llorando en mi jardín esa tarde. No eres responsable de sus elecciones, me dijo, abrazándome mientras yo sollozaba. Él eligió golpearte a través de Marlene. Él eligió acosarte. Él eligió falsificar documentos. Tú solo elegiste no ser víctima. Sus palabras eran verdad, pero no hacían que doliera menos. Esa noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido desde la cárcel. Fernando. Lo dejé ir al buzón de voz. Minutos después, había un mensaje. Mamá. Su voz sonaba rota, diferente. Sé que tengo una orden de restricción, pero por favor, escúchame. Esto fue todo idea de Marlene. Ella falsificó el documento. Yo ni siquiera sabía que lo había hecho hasta que los detectives nos arrestaron. Por favor, mamá, tienes que decirles que yo no tuve nada que ver. Soy tu hijo. No puedes dejarme aquí. Guardé el mensaje y se lo envié a Enrique. Intentando contactarte viola la orden de restricción, respondió. Y ahora está culpando a Marlene. Clásico. 3 días después, el abogado de Fernando me contactó a través de Enrique solicitando una reunión. Quieren negociar, me dijo Enrique. Fernando está dispuesto a testificar contra Marlene si retiras los cargos contra él. Dice que ella lo manipuló, que él nunca quiso llegar tan lejos. Me reí sin humor. Ahora Marlene es la villana. Cuando le convenía, yo era la villana. Cuando necesita salvarse, Marlene es la villana. ¿Cuándo va a asumir responsabilidad por sus propias acciones? Nunca, respondió Enrique simplemente. Gente así nunca lo hace. Rechacé la oferta. Los cargos contra ambos permanecerían. En la audiencia preliminar, me senté en la galería y los vi entrar esposados. Marlene me lanzó miradas de odio puro. Fernando no levantó la vista ni una sola vez. El fiscal presentó la evidencia, el documento falsificado, el análisis de Hugo confirmando la falsificación, los mensajes de amenaza, el patrón de acoso documentado. Era abrumador. El abogado de Marlene intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que simplemente querían asegurarse de que yo estuviera cuidada en mi vejez. Pero el juez no lo aceptó. Falsificar documentos legales no es cuidado, dijo firmemente. Es fraude. Ambos fueron formalmente acusados. La fianza se fijó en $50,000 cada uno. Vi cómo Fernando procesaba esa cifra, cómo su rostro se descomponía al darse cuenta de que no podían pagarla. Salí de la corte y respiré el aire fresco. Iris estaba esperándome afuera. ¿Cómo te sientes?, preguntó. No lo sé, admití. Aliviada. Triste. Culpable. Todo al mismo tiempo. Ella me tomó de la mano. Vas a pasar por todas esas emociones. Y todas son válidas. Pero recuerda, tú no los pusiste ahí. Ellos se pusieron ahí solos. Esa noche, sola en mi casa, caminé por cada habitación. Mi casa. Mi espacio. Finalmente seguro. Finalmente protegido. Los meses que siguieron fueron extraños. La vida continuaba, pero yo me sentía como si estuviera en un limbo emocional. Fernando y Marlene permanecieron en la cárcel porque ninguno pudo pagar la fianza. El juicio estaba programado para 3 meses después. Durante ese tiempo, recibí llamadas de personas que no había escuchado en años. Familiares lejanos, viejos amigos de Fernando, incluso gente que apenas conocía. Todos querían saber mi versión de la historia ahora que los detalles del caso se habían hecho públicos. Algunos me apoyaban. Siempre supe que Marlene era problemática, me dijo una prima por teléfono. Fernando cambió completamente cuando se casó con ella. Otros me juzgaban. Es tu hijo, Teresa. ¿Cómo puedes hacer esto?, me dijo una vieja amiga de la familia. Familia es familia. Deberías retirar los cargos. Les explicaba que no podía retirar cargos criminales, que esa decisión ya no era mía, que el Estado había tomado el caso. Pero muchos no entendían o no querían entender. Lo más difícil fue cuando la madre de Marlene vino a mi casa. Ignoró completamente la orden de restricción que también la cubría a ella como familiar de Marlene. Tocó a mi puerta un martes por la tarde. Cuando abrí, una mujer de unos 70 años estaba ahí, con los ojos rojos de tanto llorar. Señora Teresa, dijo con voz temblorosa. Por favor,
Necesito hablar con usted. Debí cerrar la puerta. Debí llamar a la policía. Pero algo en su dolor me detuvo. Tiene 2 minutos, le dije, sin invitarla a pasar. Ella juntó las manos como si estuviera rezando. Mi hija está en la cárcel. Dice que usted mintió, que inventó todo. Pero yo conozco a mi hija. Sé cómo es. Sé que probablemente hizo todo lo que dicen que hizo. Sus palabras me sorprendieron. Marlene siempre ha sido difícil, continuó. Siempre ha querido lo que no es suyo. Siempre ha manipulado a la gente para conseguir lo que quiere. Destruyó 2 matrimonios antes de Fernando. Pero es mi hija. Y no puedo abandonarla. Entonces entiende, le dije suavemente. Yo tampoco podía seguir permitiendo que me destruyera, aunque fuera la esposa de mi hijo. La mujer asintió, lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo entiendo. Solo vine a decirle que lo siento. Siento que mi hija le haya causado tanto dolor. Ojalá pudiera cambiarla, pero no puedo. Nadie puede. Se fue antes de que pudiera responder. La vi alejarse, una madre quebrada por las acciones de su hija. Y entendí que no era la única que había perdido algo en todo esto. Esa noche me permití llorar. Lloré por Fernando, el niño que había sido y el hombre en que se había convertido. Lloré por los años que desperdicié tratando de comprar su amor con dinero y sacrificios. Lloré por la relación madre-hijo que nunca tendríamos. Y cuando terminé de llorar, me sentí más ligera. Como si finalmente estuviera dejando ir un peso que había cargado demasiado tiempo. El día del juicio llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. La sala estaba llena. Iris y Renato estaban conmigo. Enrique había preparado meticulosamente cada detalle. El fiscal presentó el caso de manera devastadora. Las pruebas eran irrefutables. El documento falsificado, confirmado como fraude por 3 expertos independientes. Los mensajes amenazantes. Las publicaciones difamatorias. El patrón de abuso y acoso documentado a lo largo de meses. Marlene testificó primero. Intentó presentarse como una nuera preocupada que solo quería lo mejor para su suegra. Pero cuando el fiscal le mostró sus propios mensajes, sus propias palabras amenazantes, su historia se desmoronó. Usted escribió, todo lo que es tuyo pronto será nuestro, leyó el fiscal. ¿Cómo interpreta usted esas palabras como preocupación? Marlene tartamudeó, buscando una explicación que nunca llegó. Luego fue el turno de Fernando. Su abogado intentó la estrategia de que él había sido manipulado por Marlene, que no sabía sobre el documento falsificado. Pero el fiscal tenía sus mensajes también. Mensajes donde discutían cómo manejar el problema de que yo no cediera mi casa. Mensajes donde planificaban las llamadas a servicios sociales. Mensajes donde Fernando decía textualmente, si no cede por las buenas, tendremos que forzarla legalmente. Cuando me llamaron a testificar, caminé al estrado con las piernas temblorosas. El abogado de Fernando intentó hacerme ver como una madre cruel y vengativa. ¿No es verdad que rechazó ayudar a su hijo cuando más la necesitaba?, preguntó. No es verdad, respondí calmadamente. Rechacé que él y su esposa me forzaran a entregarles mi casa sin mi consentimiento. Hay una diferencia. El abogado insistió. ¿No le ha dado usted a su hijo más de $50,000 a lo largo de los años? Sí, admití. Y nunca me devolvió un centavo. Tampoco me dio las gracias. ¿Cuánto más debía dar antes de tener derecho a decir no? El jurado deliberó por 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Culpables en todos los cargos. Marlene recibió 3 años de prisión y 5 de libertad condicional. Fernando recibió 2 años de prisión y 5 de libertad condicional. Además, ambos tenían prohibido contactarme por 10 años y debían pagarme restitución por daños emocionales y los gastos legales. La cifra fue de $75,000. Vi cómo Fernando recibía la sentencia. No lloró. No mostró emoción. Solo miró al frente con ojos vacíos. Marlene, en cambio, gritó. Gritó que era injusto, que yo había arruinado sus vidas, que me arrepentiría. Los guardias tuvieron que escoltarla fuera de la sala. Salí de la corte sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. No era felicidad.
Nunca sería felicidad. Pero era paz. La certeza de que había hecho lo correcto, sin importar cuán doloroso hubiera sido. Esa noche, Iris organizó una pequeña cena en mi honor. Solo nosotros tres, ella, Renato y yo. No celebramos la prisión de Fernando. Celebramos mi libertad, mi recuperación, mi valentía de haber dicho no cuando todo el mundo esperaba que dijera sí. Brindemos, dijo Iris levantando su copa. Por Teresa. Por la mujer más valiente que conozco. Por la mujer que se defendió cuando nadie más lo haría. Brindamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí genuinamente. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. La vida comenzó a tener un ritmo nuevo, más tranquilo. Arreglé mi jardín, planté nuevas flores. Pinté la sala de un color crema cálido que siempre había querido, pero nunca me había atrevido. Compré muebles nuevos, cómodos, solo para mí. Mi casa dejó de ser un campo de batalla y se convirtió finalmente en mi hogar. Y cada noche, antes de dormir, caminaba por ella agradecida de haberla protegido. Han pasado 2 años desde aquella noche de Navidad que cambió todo. 2 años desde que dije no por primera vez y descubrí quién era realmente mi hijo. 2 años desde que aprendí que amor verdadero no es sacrificio infinito, sino respeto mutuo. Mi vida ahora es completamente diferente, y aunque el camino fue doloroso, no me arrepiento de ni un solo paso que tomé para llegar aquí. Fernando cumplió su sentencia hace 6 meses. Salió de prisión y, según me contó Enrique, quien mantiene contacto con el sistema por mi seguridad, se divorció de Marlene apenas fue liberado. Ella todavía está cumpliendo su condena. No he sabido más de ella y espero nunca volver a saber. La orden de restricción sigue vigente por 8 años más. Significa que Fernando no puede acercarse a mí, no puede contactarme, no puede siquiera mencionar mi nombre en público. Y honestamente, prefiero que así sea. Hace 3 meses recibí una carta a través de Enrique. Era de Fernando. En ella, finalmente después de todo este tiempo, había una disculpa. Mamá, decía la carta. No espero que me perdones. No espero que quieras verme nunca más. Solo necesito que sepas que finalmente entiendo lo que te hice. La prisión me dio tiempo para pensar, para ver con claridad por primera vez en años. Marlene me manipuló, sí, pero yo dejé que lo hiciera porque me convenía. Usé tu amor contra ti. Tomé tu generosidad como debilidad. Y perdí a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. La carta continuaba por 3 páginas. Fernando admitía cada error, cada mentira, cada momento donde eligió a Marlene sobre mí. Admitía que el documento falsificado había sido idea de ambos, no solo de Marlene como había intentado alegar en juicio. Admitía que había planeado declararme incompetente para tomar mi casa. Admitía que nunca me vio como su madre, sino como un recurso que podía explotar. No te pido que me perdones, terminaba la carta. Solo te pido que sepas que lo siento. Y que finalmente entiendo que tú no me abandonaste. Yo te abandoné a ti primero, hace muchos años. Leí esa carta 3 veces. Lloré, pero no respondí. Porque algunas disculpas llegan demasiado tarde. Algunas relaciones se rompen de maneras que no pueden repararse. Y está bien. Está bien dejar ir incluso a las personas que amamos cuando quedarnos significa destruirnos. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi vida. Tal vez algún día, años en el futuro, pueda considerar algún tipo de contacto limitado. Pero no hoy. Hoy todavía necesito esta distancia, esta paz, esta seguridad. Mi vida ahora está llena de cosas que nunca tuve tiempo de disfrutar antes. Iris y yo nos hicimos inseparables. Ella es la hermana que nunca tuve, la familia que elegí en lugar de la familia que me tocó. Renato me ayudó a instalar un sistema de seguridad en la casa, no porque tenga miedo, sino porque merezco sentirme segura. Cada mes deposita la mitad del pago de restitución que Fernando y Marlene deben hacerme. Ese dinero lo estoy ahorrando. No para mí, sino para donarlo eventualmente a organizaciones que ayudan a víctimas de abuso familiar. Empecé a ir a un grupo de apoyo para adultos mayores que han sufrido abuso por parte de familiares. Al principio me daba vergüenza admitir que mi hijo me había tratado así. Pero cuando escuché las historias de otros, cuando vi que no estaba sola, algo sanó dentro de mí. Conocí a mujeres que habían perdido sus ahorros de toda la vida a manos de hijos manipuladores.
Hombres que habían sido aislados de amigos y comunidad por hijas controladoras. Y todos compartíamos la misma culpa, la misma pregunta: ¿dónde me equivoqué como padre? La terapeuta del grupo, una mujer sabia llamada Griselda, nos dijo algo que nunca olvidaré: ustedes no crearon adultos abusivos por amarlos demasiado. Crearon adultos que sintieron que podían abusar porque aprendieron que el amor de ustedes no tenía límites. Y cuando finalmente pusieron límites, ellos lo vieron como traición. Pero establecer límites no es dejar de amar. Es empezar a amarse a ustedes mismos también. Esas palabras me liberaron de una culpa que había cargado durante años. Ahora, cuando miro mi casa, veo más que paredes y habitaciones. Veo mi triunfo. Veo el lugar que defendí cuando todos me decían que cediera. Veo mi refugio, mi paz, mi espacio donde puedo ser simplemente Teresa, no la madre sacrificada, no el banco familiar, no el tapete emocional. Solo Teresa. Una mujer de 69 años que finalmente aprendió que está bien poner sus propias necesidades primero. Que está bien decir no. Que está bien protegerse incluso de las personas que amas. A veces me preguntan si me arrepiento. Si lamento haber llevado a mi hijo a prisión. Si desearía haber manejado las cosas diferente. Y mi respuesta siempre es la misma: me arrepiento de no haberme defendido antes. Me arrepiento de haber permitido años de abuso porque tenía miedo de perder a mi hijo. Me arrepiento de no haber entendido que ya lo había perdido mucho antes de aquella noche de Navidad. Lo que no lamento es haberme salvado a mí misma cuando finalmente tuve el valor de hacerlo. Esta mañana, mientras tomaba café en mi jardín rodeada de las flores que planté, pensé en todo lo que pasó. En la bofetada, en las amenazas, en los juicios, en las noches sin dormir. Y me di cuenta de algo: soy más fuerte de lo que nunca creí posible. Sobreviví a perder a mi esposo. Sobreviví a criar un hijo sola. Y sobreviví a descubrir que ese hijo no era quien yo creía que era. Soy una sobreviviente. Y eso es algo de lo que estar orgullosa. Entonces te pregunto a ti, quien ha escuchado mi historia, ¿cuántas veces has dicho sí cuando tu corazón gritaba no? ¿Cuántas veces has sacrificado tu paz por mantener la paz con otros? ¿Cuántas veces has permitido que te traten mal porque tienes miedo de estar solo? Porque déjame decirte algo que aprendí del modo más difícil: estar sola es mejor que estar acompañada por personas que te hacen sentir sola. Defenderte no es egoísmo. Es supervivencia. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a valorarte a ti mismo. Mi casa sigue siendo mía. Mi vida sigue siendo mía. Mi paz finalmente es mía. Y si tuviera que volver a vivir aquella noche de Navidad, sabiendo todo lo que vendría después, volvería a decir no. Porque esa palabra, tan pequeña pero tan poderosa, me salvó la vida. Y espero que si alguna vez te encuentras en una situación similar, tú también tengas el valor de decirla. Tu vida, tu hogar, tu paz, valen la pena ser defendidos. Siempre.